En punto, vamos a meternos a hablar, vamos a ir a los comienzos del 1900. ¡Upa! 1920, ¿no? El Uruguay de 1920, el Uruguay de Seguramente los duelos. muchos televidentes fueron parte o presenciaron o leyeron en la prensa este tipo de noticias. O cuentos de primera mano, ¿no? Claro. De sus abuelos, en fin, que narraban estas situaciones. Podemos poner en pantalla, señor director, un cortometraje que se llama El duelo de Salomón Reyes, que lo que hace es recrear justamente el duelo entre Valle y Beltrán del 2 de abril de 1970. Ahí está explicando sería como una suerte de árbitro de ese duelo, en qué consiste, ¿no? Las reglas. A ver si podemos escuchar un poquitito el audio ahí de lo que está pasando en esa. Espaldas, por favor. De espaldas, por favor. A vos me encomiendo, Dios mío. Valle, Sácate el sombrero. que tiene Te hace un que blanco sombrero. fácil. Nico Furtado y Armando Ubón, qué elenco, ¿no? Qué elenco, ¿no? Un elencazo. Sí. Recordemos que Beltrán, esto lo dice en el La libro de puntería, Fischer, Beltrán La bala rozó nunca había empuñado un arma de fuego, Quinto asesino. sabía hacerlo. En ¿Cómo cambio, el estaban, Pepe? expresidente era un experto tirador, o sea que por allí había como una desigualdad de experiencia, ¿no? Y bueno, finalmente terminó en lo que ya la historia ha contado muchas veces. Vamos a conectar en algunos instantes con un experto historiador, ya vamos a ir, está conectando, ya sé, Guillermo Silva Grucci, que además es autor del libro Duelos del Río de la Plata, la historia de los duelos. El detonante de este duelo, de esta situación, fue un artículo que publica Beltrán en el diario El País, titulado ¿Qué tupé?, ¿no? Lo tituló, y ahí hace una arremetida, una suerte de arremetida contra Valle y Ordóñez, que es lo que provoca, en todo caso, una ofensa que es la que lleva a esta decisión de batirse a duelo. En un ¿no? contexto del Parque Central, ¿no? El Parque Central. Parque Central, un 2 de abril de 1920. Washington Beltrán, fundador del diario El País, una de las máximas promesas también del Partido Nacional, diputado en ese momento, que nada, y se da esto que termina realmente con una desgracia. Sí, hoy decíamos al principio que los duelos en el Uruguay terminaron en 1971, ¿no? Los dos últimos, por cuestiones de honor, fueron pactados a pistola, no hubo heridos. No, porque podía que no pasara nada. Podía que no pasara nada. Que no tuviera puntería y Y ya está. la bala, chau. Y ahí Es quedaba. que generalmente quedaban Sí. mal heridos, Generalmente. heridos más o menos, pero Esto fue nunca una tragedia en realidad, Sí, ¿no? claro. Que además después, por supuesto, el propio Valle no la pasó nada bien con esto. Ves que hasta la muerte de una persona, ¿no? Imagínate que era una cuestión de honor del duelo. Qué tan roto quedaría el honor de si alguien se negaba a un duelo, ¿no? Claro. O sea, era una institución. Ya nos va a contar el experto, pero los padrinos que estaban allí, que veíamos que acompañaban, Sí. tenían un rol muy importante. Y a veces el honor no era tanto para el combatiente, sino para quien estaba padrinando esa situación. Claro. Qué locura. Estamos contando todo esto porque ya les vamos a mostrar las armas. Ahí está, ahí están. Ahí están, mirá. Esas son las que se rematan el próximo fin de semana en Zorrilla Subastas. Allí van a estar con una base de $2.500, 6 y 7 de agosto. 2.500 como base, esto puede subir, puede levantar, por cierto, en la venta web que se está haciendo también allí, porque obviamente por protocolo le vamos a preguntar a Zorrilla si es presencial o no, pero en principio las subastas estaban haciendo vía web por el tema de la pandemia y el protocolo, ¿no? Par de pistolas de práctica belgas de retrocarga calibre 9 milímetros Flaubert, pavonadas con decoración en plata arabescos. Esto para mí es chino. Es chino, sí. Ya después vamos a hablar con el rematador. Ahora vamos a volver un poquitito a la historia. Decíamos que desde el 71 hasta el 71 hubo este tipo de disputas. Quería nada más mencionar alguna del 71, el 18 de octubre, que se enfrentaron el ministro de Interior, Danilo Sena, y el candidato frentista al Senado, Enrique Erro, de Unión Popular.
No hubo reconciliación en esa. Después hubo otro el 7 de diciembre de 1971. Se produjo el duelo más conocido que tuvo como protagonistas a dos generales retirados del ejército, que fueron candidatos presidenciales en los comicios de ese año. 71, Líber Seregni, en su primera postulación por el... Sorprende, ¿no? Hablar de Seregni y hablar de duelos. Y el colorado derechista Juan Pedro Rivas. Los lances de honor que tuvieron un impacto público más fuerte en aquella época tan agitada fueron a sable, y ocurrieron en el 70. A sable, ¿no? Herencia de la guerra, podría decir uno, ¿no? Lo tenemos ya vía Zoom y saludamos a Guillermo Silva Grucci, historiador y autor de este libro de Duelos en el Río de la Plata, para que nos ayudes a entender un poco por qué esta era la manera de saldar un diferendo, una disputa o una ofensa. ¿Es herencia de los tiempos de guerra? ¿Cómo te va, Guillermo? Gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias por invitarme a charlar con ustedes. Placer. La historia de los duelos arranca desde la más remota antigüedad. Si te fijas en lo que es la Biblia, el libro del Eclesiástico dice una cosa clarísima. Primero se ve el humo y después el fuego. Y de la misma manera, al insulto precede la sangre. O al revés, a la sangre precede el insulto. El tema es la relación que hay entre el honor y el insulto y la necesidad de lavarlo con sangre. Eso es de la más remota antigüedad. Obviamente no hemos cambiado mucho. Pero llama la atención menos, igual, ¿no? Que estamos hablando de comienzos del 1900, no hace tanto tampoco, ¿no? Pero, Claudia, si tenemos en cuenta que la ley de duelos fue de 1920 y se derogó en 1992, estamos hablando de 72 años del siglo XX, casi las 3/4 partes del siglo, bajo el imperio de una ley que regulaba el duelo. Lo establecía como legal, en determinadas circunstancias, por supuesto, determinadas situaciones con determinadas formalidades. ¿Qué circunstancias? Que no eran muy distintas. Porque uno se imagina, ¿Perdón? ¿qué circunstancias? Porque uno se imagina, en el 70, ¿qué circunstancias se tienen que dar para que un duelo y que esto se lleve a cabo en la legalidad? Bueno, a ver, cuando me refiero a las formalidades estaban dadas por la ley de duelos, Sí. que establecía determinados pasos. Ajá. Lo interesante, claro, determinados pasos, porque el duelo en un principio eran duelos a muerte. Lo que pasa es que los codificadores, con el pasaje del tiempo, viendo que eso era un sangrado para las clases aristocráticas, que obviamente eran las que conducían los destinos de las naciones, y se perdían vidas permanentemente de gente en la que se invertía muchos recursos en su formación y en la que se esperaba mucho. ¿Qué es lo que pasa con el duelo entre Valle y Beltrán? La muerte de Beltrán es un perjuicio para el país entero, ¿verdad? Bueno, ¿qué había que hacer con eso? Porque la cultura del duelo estaba instalada, no era una cosa que fuera de una flor de primavera, era algo que estaba instalado desde miles de años. No, pero ni siquiera se tuvo en cuenta en ese momento la inexperiencia de Beltrán sobre la de Valle, que sí era un tirador. A ver, Beltrán no tenía idea cómo hacerlo, es decir... Claudia, el tema es el siguiente. Todos los periodistas en aquellas épocas tremendas tenían que entrenarse en el manejo de las armas de la misma manera que los políticos y todos los que tuvieran exposición pública, porque en algún momento se iban a tener que enfrentar. ¿Que Valle fuera mejor tirador que Beltrán? Bueno, sí. De repente se entrenaba más, o tenía mejor puntería, o el accidente lo llevó a eso. Los duelos, hacía mucho tiempo que no eran duelos a muerte, lo que no quería decir que en una circunstancia desafortunada como la que ocurrió en el duelo del que hablamos, hubiera un fallecimiento. Pero la intención no era matar al contrario, la intención era enfrentarse para lavar el honor y provocar o intentar por lo menos una reconciliación. Claro, pero mi duda, mi consulta era, ¿qué situación realmente podía llevarte a un duelo? Porque no es lo mismo que yo te grite por la calle, che, fulano, a que se dé una publicación por parte de un periodista. O sea, ¿qué te avalaba a
a batirte a un duelo con el otro? Te explico. El duelo estaba prohibido absolutamente y penado severamente por las normas. Sin embargo, se practicaba igual. ¿Eso qué quiere decir? Que era una costumbre paralegal. Y había sobre eso otra legislación paralela al orden jurídico del Estado, que era la que establecían los códigos de honor. Y los códigos de honor graduaban las ofensas. Claro. Había ofensas simples, ofensas graves y ofensas gravísimas. Eran gravísimas cuando eran públicas, además. Porque una cosa es decirle a alguien en privado, hacerle un comentario o decirle algo entre uno y otro, y otra cosa es decirlo adelante de mucha gente, y otra cosa es ponerlo en el diario. Claro. Y había una condena social además, si te negabas al duelo, por ejemplo, y hubo casos, vos como historiador, claro, hubo casos en la historia donde hubo el miedo, yo qué sé, o el temor hizo que bueno, no, yo esto no me animo. Hay casos, hay un caso allí que lo refieren al libro, que es el de un duelo que se produce entre un lance caballeresco, porque una cosa es el lance caballeresco y otra cosa es el duelo propiamente, ¿no? Que es el combate. No todos los lances caballerescos deben terminar en combate. Para eso es que están los padrinos, porque los padrinos, según los códigos de honor, no son los que van a decir, bueno, a las 4 de la tarde nos encontramos abajo del reloj de la Olímpica, no. Los padrinos, la misión que tienen es la de conseguir un arreglo a la situación. Encontrar una solución pacífica. Y si no se puede encontrar esa solución pacífica, entonces, bueno, determinar las condiciones en que se produce el duelo. Perdóname, eso fue lo que hicieron los padrinos de Valle al ir a visitarlo a Beltrán para llegar, digamos, es lo que hacen todos. a no a la instancia del duelo. Claro, Claudia, es la misión de todos los padrinos. Ajá. Es para evitar también que que los combatientes tengan un encuentro previo, ¿no? Si se encuentra al momento de debatirse a duelo. No, se trata de, o sea, una vez que se produce la ofensa y se presenta la carta de reto de duelo, el cartel, como le llaman, se presentaba un cartel, de ahí viene la forma esa, la fórmula de hacerse cartel de guapo. Claro. Se presentaba un cartel en el cual se le establecía al otro la situación que se generaba por la que uno se sentía ofendido, y se autorizaba a los padrinos a que hicieran los contactos, que los hacían con los padrinos del adversario. ¿Qué pasa? La experiencia de los codificadores había determinado que los padrinos a veces eran más realistas que el rey, estaban más interesados en el combate de sus ahijados o de sus apadrinados que los propios que se iban a enfrentar. Entonces proponían un tribunal intermedio. La ley de duelos, que si bien se aprueba en 1920 como consecuencia de la necesidad de culpar a Valle, porque si no, Valle iba a ser procesado y no iba a poder ser candidato al Consejo Nacional de Administración del año siguiente, como lo fue, y por lo tanto el Partido Colorado perdía a su referente máximo en ese momento. Si bien fue con esa intencionalidad, sí fue muy, muy importante porque introdujo un elemento nuevo que lo estableció preceptivamente, que era el Tribunal de Honor. Si los padrinos no se ponían de acuerdo y encontraban una solución al problema, o sea, de repente los padrinos entendían, bueno, esta ofensa no da para un duelo, y se ponían de acuerdo entre ellos y decían que el lance no se producía, no se iba a dar el enfrentamiento armado porque la ofensa no ameritaba que se hiciera. Pero si los padrinos insistían en que sí, que había que hacerlo, tenían necesariamente que nombrar cada dueto de padrinos una persona y esos dos elegir a otro. Y esos tres individuos integraban el Tribunal de Honor, que sí fallaba. Y tenía que decir, primero, si había lugar a duelo, si la ofensa lo ameritaba, y después, quién era el ofendido. Ahí va. Claro. Guillermo, tenemos que ir cerrando, pero una línea nada más respecto a lo que pasó en este duelo, ¿no? Que terminó en muerte. Entonces, uno puede decir, bueno, pero no era el objetivo matar a la otra persona, pero sucedió, ¿no? Cortito. Sucedió. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué salió mal?
¿Qué salió mal? Bueno, es difícil saberlo, porque lo que tenemos son relatos de los que estaban, y los relatos a veces en estas circunstancias no son del todo confiables. Lo que sí sabemos es que murió Beltrán, y que ese duelo fue un duelo bisagra, entre un duelo prohibido, perseguido penalmente, y un duelo autorizado legalmente dentro de un marco que era muy restrictivo con respecto a la situación de antes, ¿verdad? Claro. Así que en ese sentido fue una mejora. Claro. Guillermo, muchas gracias por habernos ayudado a entender Un placer. un momento tan importante de la historia uruguaya. Y Muchas gracias a ustedes por consultarme. recomendamos tu libro también, ¿no? Los duelos en el Río de la Gracias, Plata. Claudia. No, gracias a vos. La verdad que fue Claro, bien interesante porque tenemos que dar paso, que ya está vía Zoom escuchándonos, el rematador precisamente de estas Sebastián dos Zorrilla. pistolas, Sebastián Zorrilla, de Zorrilla Subastas, que puede acompañarnos a esta hora. Estábamos mirando recién algunas de las fotografías y creo que vos las tenés ahí. Capaz que hasta nos las podés mostrar, las dos pistolas que se van a rematar. Uno se pregunta si esto no tendría que formar parte del acervo público y además cuál fue el proceso para la autenticidad de estas pistolas, ¿no? ¿Estamos realmente seguros de que se trata de las dos pistolas que utilizaron Valle y Beltrán? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien. Muchas gracias por cubrir esta interesante subasta nuestra. Otra subasta de objetos históricos, platería criolla, platería colonial, todo eso que nos gusta tanto a los uruguayos, que nos gusta la historia. Las armas sin duda han sido un hecho muy polémico. Hay discusiones a favor y en contra de las piezas. Nosotros clasificamos las piezas técnicamente, lo que son, la historia de las piezas como armas, y nos basamos en la historia de Diego Fischer, del libro que tupé, que es el que las adjudica al duelo, y en base a eso nosotros las estamos vendiendo. Bueno, las tenés ahí y contanos brevemente cuáles son las características, ¿no? ¿Y en manos de quién estaban? Me interesa saber. ¿Quién las tenía? Acá están. Con las balas y todo. Tremendo. Las balas y todo son muy lindas. Las armas estaban en poder de Conrado Hughes Delgado, Ajá. que es sobrino nieto de Baltasar Brum. O sea, nosotros tenemos la seguridad plena de que las armas estas eran de Baltasar Brum. Tenemos todo el hilo familiar, quién fue heredándolas y todo. Y tenemos la certeza de que estas armas de práctica eran de Baltasar Brum. Técnicamente el calibre es un calibre de práctica, pero bueno, según los estudios, los invitamos a los interesados a comprar el libro de Diego Fischer y esta interesante historia, ver por qué las adjudican al duelo. Ahí va. La subasta es web, ¿no? Confirmarnos eso. ¿Y qué interés ha despertado? ¿Y qué expectativa tienen ustedes también? ¿No hay una base de $2.500 por cada una de ellas? ¿O las dos? ¿O todo la valija, digamos? No, la base es por la caja con las dos pistolas. ¿Sí? Interés ha despertado muchísimo, la verdad que muy. Bueno, son las armas más famosas de la historia de nuestro país, y son realmente las que se usaron en el duelo. Se sabe que el duelo se mantuvo siempre en un secretismo muy importante de todos los presentes. Eso lo pueden leer bien claro en el libro de Diego. De la familia misma, la familia no tenía mucho conocimiento de cómo había sido, sobre todo por el desenlace, cómo se dio. Entonces, como estaba prohibido el duelo, se mantuvo en un secretismo impresionante. Y bueno, el remate es presencial y es presencial. web también. Nosotros los invitamos hasta mañana. Está abierta la exposición a quienes estén interesados a visitarnos en Soriano 990, en Montevideo. Y pueden ver esta interesante exposición de más de 750 piezas, que incluye hasta el anillo personal de Juan Antonio de la Valleja con las iniciales de él, que usaba para matar lacres, para marcar lacres en las cartas, ¿no? Mirá. Y mucha pieza interesante. O sea que hay otras atracciones, no solamente estas dos pistolas. Sí, de hecho, este interesante cuadro, que es la tapa de catálogo,
Es una carbonilla que es uno de los estudios que hizo Juan Manuel Blanes para el cuadro del desembarco de los Cañoneros Orientales. O Ahí sea, va. uno entre ellos, hay muchas cosas interesantes. Bueno, nos quedamos atentos entonces a ese remate. El caudal de Zorrilla es impresionante. Es brutal. Todo lo que tienen. Increíble. Nos preguntábamos acá si desde el ámbito del Estado no se ha hecho ninguna llamada, porque uno puede pensar, ¿por qué no esto quede en el acervo Sí, público? nosotros no sabemos exactamente por qué el Estado va a participar, sí sabemos, ya nos informaron que el Estado va a estar presente, Va a estar presente. Mirá como que- comprador en los 2 días de remate, tanto el viernes 6 como el sábado 7. Pero bueno, por un tema ético y por un tema de regla, nosotros no sabemos en qué está interesado el Estado. Claro. Hay muchísima pieza muy interesante para los museos y bueno, vamos a ver qué define el Estado, qué es importante para hacerlo, ¿no? Vamos a ver qué resulta entonces de esa puja. La verdad que un remate especial y diferente también para vos. Vamos a estarlo siguiendo seguramente. Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo y por mostrarnos Muchas gracias a ustedes, saludos. allí estas pistolas y otros, la verdad que objetos de mucho valor, Jimé. ¿Cuántos objetos de colección, ¿no? que tendrán coleccionistas uruguayos que se pueden poner a disposición del público para que podamos acercarnos, conocernos, para que nuestros niños vayan a los museos y descubran todo lo que fue nuestro pasado? Es muy interesante. Y además es presencial, porque miren que venían siendo vía web por la pandemia. Sí. Es interesantísimo. Hay gente que le gusta ir como oyente, porque realmente es muy interesante ir Bárbaro. a este tipo de remates, así que es también un buen programa, Exacto. si se quiere.